Ya estamos ubicados aquí en la mesa con nuestros invitados para empezar ya a charlar de todo lo que tenemos. Hay mucho por delante. Los vamos a presentar. Ernesto Alac, el presidente de ACAP, la Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. va? Gracias por la invitación. Por favor, muchísimas gracias por venir. Está también con nosotros Diego Casali, es ingeniero en sistema y además presidente del Córdoba Technology Cluster. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, gracias por venir, Diego. Muchísimas gracias. Y el ingeniero Manuel Sanpedro, también presidente de los SRT. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. No, por favor, lo teníamos acá muy a mano. Fue así. Bueno, hemos tenido a muchísimos publicistas, gente de marketing, de comunicación invitados, y hemos hablado muchísimo y cómo ha crecido Córdoba. Comunicadores digitales, porque sí. Cómo ha ido avanzando y cómo Sí. se ha ido metiendo en el mercado Córdoba. Sí, ¿no? absolutamente. Con la publicidad tradicional, la histórica, las agencias digitales, los estrategas de marketing digital. Y Ernesto está acá porque al margen de que es un publicitario que tiene más de 25 años, es dueño de Brokers, una de las agencias, una de las marcas de Córdoba, es presidente de ACAP. Y trabajando mucho, tratando de asociar, porque si bien la publicidad no supo construir poder corporativo, la CAP trató de aglutinarlo y está en una pelea por buscar reivindicaciones desde ACAP para el negocio de las agencias, algo así es, ¿no? Sí, totalmente. Sí, vos sabés que el ACAP viene con un proceso de tratar de legitimar un negocio que ha cambiado tanto. Digamos, ¿vieron cuando dicen que a toda industria le llegó su Uber? Bueno, a la publicidad nos llegó el Uber. Y no es que destruyó, pero sí generó un paradigma nuevo porque nos tuvimos que reubicar todos en un esquema que no estábamos acostumbrados. Eso dio lugar a distintas estructuras, a nuevas estructuras, a escisiones, a nuevas formaciones, a equipos de trabajo o a duplas que no necesariamente trabajando dentro de una estructura 360 podían satisfacer necesidades comunicacionales. En ese espectro, el ACAP medio como que perdió de alguna manera su protagonismo cuando solamente nucleaba empresas que tenían las características de lo que, por ejemplo, es Brokers, la agencia 360, que ofrece el amplio espectro comunicacional. En esa discusión, lamentablemente, nos hemos quedado embarrados y los que reniegan hasta de llamarse agencias, porque en realidad una agencia es alguien que intermedia sobre, generalmente, digamos, hay un honorario sobre la intermediación o de la compra de medios. Hoy prácticamente las agencias no compramos medios, algunas sí, seguimos comprando, pero no es el core como lo era antes. Entonces, en ese marco estamos tratando de reordenarnos, reencontrarnos y reconocernos como gente, y este es mi decálogo de lo que nosotros hacemos. La idea es que cualquier grupo de personas que se vincule para dar una solución comunicacional, claro. no importa si sea una dupla, monotributista, una sociedad anónima, una empresa de Seychelles, la idea es que si estás hablando de comunicación, tenemos que estar en la misma industria porque la industria es eso. Sí, a mí me llamó mucho la atención y me encantó de que se abrió a productoras de contenidos, a agencias digitales, a estudios de diseño, hasta gente de la industria gráfica, ¿puede ser? Totalmente. Alguna imprenta que permitía crecer, consolidar e integrar más un grupo que tiene el mismo negocio que es la comunicación. Ya que me tiraste los 25 años adelante, Sí. digamos, los miro los dos, porque digamos... La gente tiene que saber que nosotros tres nos conocemos hace 30 años y hemos sido socios y hemos trabajado juntos y bueno. Y hemos vivido muchas cosas. ¿Ustedes se acuerdan de la época del marketing directo? Bueno, Así es. En la época del marketing directo es lo que de alguna manera nos está pasando hoy con el sector digital. Si estabas en una agencia de publicidad y no te dedicabas al marketing directo... No estabas. No existías. Entonces, lo que nos sucedía ¿Y era el BTL? que... Pero eso vino después. Sí, pero también hubo un momento que todo vino, era BTL. Pero, o sea, pero en la década si del no estabas en 90... BTL, no existías más. ¿Te acuerdas que compartíamos una cuenta? Y todo empezó a transformarse en que todo era un mailing. Todo. Y había que ser especialista en mailing. Digamos, había que tener una diplomatura de marketing directo. Y existe la Asociación de Marketing Directo de Argentina, AMDA. Claro. ¿Existe todavía? Sí, sí, sí.
Pero en aquel momento era tan decisorio tener la posibilidad de ser parte del marketing directo que en realidad los que no estábamos totalmente abocados y no teníamos un know-how como para decir, tengo chapa por detrás y tengo background de poder dar esta asistencia, quedamos afuera de muchas cosas. Cuando en realidad después, obviamente, todo volvió a su normalidad. ¿Y qué quedó? El que hace marketing directo, obviamente que hace comunicación. Bueno, hoy, de alguna manera, el que hace BTL, o el que hace digital, o el que hace campañas de lo que sea, nos dedicamos a la comunicación, digamos. Hoy siempre tenemos que tener una estrategia comunicacional para después ver por dónde canalizarla. Eso, desde nuestro espectro, es lo que nosotros queremos. Sigue siendo la idea. Y sigue después siendo la herramienta. Y las la ideas, idea. Vos viste que hay veces que... Ya no es la idea del soporte, ya no es la idea del aviso del titular o del spot. Es la idea de comunicación que después lo pones en cualquier herramienta o lo aplicás a cualquier herramienta. Digamos, trabajar sin una estrategia en términos comunicacionales es casi como ir a la ruta con los ojos tapados. Sí. Digamos, no tiene ningún sentido lanzarse a hacer cuestiones comunicacionales cuando no terminaste de definir una estrategia. A partir de ahí la táctica casi como que viene por default, pero en realidad esta es la pelea que hoy tiene, tiene la ACAP. Pero vos sé que me río mucho porque estuve a la tarde 2 horas con un cliente, un posible cliente. Estuve 2 horas escuchándolo y fue tremendo porque el tipo no sabe cuál es el problema que tiene de comunicación. Yo mucho menos. Estamos en problemas, ¿me escuchás? Esto es la verdad. Viste, cuando vas a un cliente, vas a una gran empresa, pero es un tipo, una pyme. Y 2 horas, y salí y me despedí, nos juntamos la semana que viene, pero él no sabe cuál es su problema, yo tampoco. Bueno, estoy buscando una agencia. Voy a ver. La idea de agruparse, la idea de empezar también a ampliar el espectro de esto a que sea comunicacional. El fin de esto, ¿qué va haciendo también? ¿La retroalimentación? ¿Qué es lo que se va buscando, Ernesto? Mira, es como cualquier, digamos, a las pruebas me remito, el clúster tecnológico. Digamos, la agremiación empresaria también es una manera de poder defender una industria. Nosotros tenemos un sector que derrama un montón. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo recurso humano y mucho recurso humano capacitado, altamente capacitado. Absorbemos mucha mano de obra, somos mano de obra intensiva en nuestras estructuras. Lo que fundamentalmente tenemos muy parecido a las estructuras de ustedes. Nosotros lo que fundamentalmente tenemos es recurso humano. Y lo que no podemos hacer de manera interna, tercerizamos un montón. Por consiguiente, la industria nuestra derrama tremendamente en la economía. Entonces, si alguien nos encarga determinadas tareas que no lo podemos desarrollar internamente, obviamente de que apelamos a un espectro de profesionales, que hay un montón en Córdoba, que colaboran al sector comunicacional. Entonces, cuando vos empezás a tener agremiación empresaria, empezás a generar beneficios para el sector. Cuando vos no tenés representatividad, es más, un dato, no somos industria. No está considerada la comunicación en sí como... La publicidad, la industria publicitaria no es industria. Por consiguiente, si hay algún beneficio en términos de mano de obra, o subsidio, o tasa preferencial, o rebaja... Bueno, la industria publicitaria no la tiene. Nosotros no la tenemos. Esa fue la primera batalla que dio el clúster. Por supuesto. Claro. Así como vos decías recién, a toda industria o todo sector le llega su Uber, uno podría decir a todo sector le llega su Motorola, y eso fue lo que unió inicialmente a las empresas del clúster. La presencia de un competidor de fuste que iba a absorber recursos humanos, porque estas son problemáticas de empresas basadas en el talento humano, ¿no? Son organizaciones, tanto las empresas de comunicación como las empresas de software, basadas en el talento humano, que cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo capacitarlo, que nace básicamente de esa usina de capacitación que son las universidades y de esa segunda usina de capacitación que son las empresas produciendo para terceros, donde muy buena parte de la capacitación técnica o teórica se evidencia, digamos, en esa praxis de los negocios propiamente dicho, y la llegada de un gigante de esta característica como Motorola, que venía a absorber los recursos, hizo que algunas empresas, en aquel momento eran una decena, con no más de 500 empleados, dijeran, bueno, algo tenemos que hacer. Algunas de ellas eran clientes míos, porque yo cabalgaba entre las tantas vidas que tengo de trabajo,
con ustedes compartía el sector de la comunicaciones integrada de marketing y con ellos empecé a decir, ¿y por qué no nos constituimos como un clúster? Tremendo, tremendo. Que era un clúster, era una posibilidad de asociación no tradicional que eventualmente nucleara a todos los que de algún modo iban a ser embebidos por la tecnología, todos los sectores, consultoras, universidades, ámbitos de capacitación, etcétera, a salir a decir que este era un sector que requería tener una visibilidad, sobre todo basado en el software, que esa visibilidad tenía que ser abierta al mundo, por lo tanto no teníamos que poner barreras a las Motorola, digamos, sino convocar, porque el gran desafío que teníamos en aquel momento era no solamente qué iba a hacer Motorola cuando llegara, sino qué iba a hacer la industria cuando se vaya Motorola. Y la gran prueba fue que cuando se fue Motorola, quedó todo lo que la industria cordobesa era capaz de hacer. En aquel momento lo planteamos como una suerte de desafío. El problema, verdaderamente, vamos a saber si se hicieron bien las cosas a nivel empresario de software cuando ya no esté Motorola. Si cuando está no queda Motorola, hay un centenar de empresas, decimos en aquel momento, hoy creo que son más de 180. Ya pasamos las 200. Las 200, por fíjate. convenios estamos en 260 empresas. Entonces la primera batalla es decir, tenemos que buscar visibilidad. No somos industria. Y en el mundo se hablaba de la industria del software. En aquel momento la alícuota de ingresos brutos nos pegaba al 5% en lo que era el rubro servicios o comercio. Entonces fuimos, nos presentamos en la Unión Industrial de Córdoba y dijimos, queremos ser miembro de la Unión Industrial. Lo primero que te pregunten las chimeneas, ¿dónde están? Y así empezamos la batalla. En aquel momento el ministro de Industria era el actual gobernador Schiaretti y dijimos, queremos ser reconocidos como industria. Tuvimos inmediatamente el beneficio de la promoción industrial, que bajó la alícuota del 5% de servicios, y ahí empezamos a reconocernos como industria. 1990 y... En 1999 yo empecé a hablar con cada uno de ellos. En el año 2000 empezamos a constituirnos como tal y salimos a promover la industria a nivel nacional, la ley de software, que era de software y servicios informáticos, y ahí empezó la historia. También de reconversión, con una altísima visibilidad y con un gran desafío. Cuando los esfuerzos de agremiación empresaria tienen una fundación inicial, verdaderamente, cuando se corren los dinosaurios que la fundaron y siguen los que vienen detrás, y de los que vienen detrás mejoran lo que se hizo inicialmente, ¡pum!, es porque la industria se recibió de adulta y está generando, como está generando ustedes, y bueno, Diego ya lo dirá, no solamente una plataforma de absorción de recursos humanos, de entrenamiento, etcétera, de exportación, de generación de divisas, sino de estar en la punta de la reconversión del resto de las otras industrias, que es el derrame principal que tiene el clúster ahora. Así que las dos están viviendo en situaciones distintas, hechos que a mi juicio son relevantes para la conformación de Córdoba como polo creativo, polo, digamos, de desarrollo industrial, como polo de desarrollo de contenidos y a su vez como generador en otras industrias de esa suerte de derrame de talento cordobés que es tan importante, ¿no? Fíjate cómo será que la curva de ustedes es prácticamente desde el 2001 hasta la fecha, y la nuestra también, pero inversa de esta curva. O sea, digamos, después del 2001, del crack argentino, la industria casi desaparece y tampoco se reconvierte porque le pega tan de frente a los medios, que los medios también hacen lo suyo. Digamos. Eso pensaba recién, pues los medios, ahora nos enfrentamos a ese problema que son las redes sociales, y los medios han tenido que idear estrategias para disputar la agenda, porque los medios, digamos, las redes sociales ya llegan a instalar su propia agencia. Hay intentos en Argentina de los grandes medios de unirse para plantarse frente a los grandes medios e intentar establecer alguna regla de juego. Totalmente. Imagino que para ustedes también debe ser algo similar, porque si hoy por hoy la comunicación pasa a través de las redes sociales, es muy probable que quienes manejan o las redes sociales mismas pongan sus reglas de juego, y eso genera en ustedes también una necesidad de agruparse y también una cuestión un poco regional, imagino, ¿no? Sí, totalmente. A ver, lo que creo es que, a ver, en términos comunicacionales, sin duda de que estamos todos viviendo toda esta cuestión digital, pero deben haber
con seguridad deben haber visto la entrevista que le hicieron a Pergolini, cuando él habla respecto de cómo vio él la cuestión de los medios digitales, qué es lo que hizo como consecuencia de su evolución. Dejó todo, porque él deja todo, se mete en Vorterix, hace todo su planteo en Vorterix y deja atrás un modelo exitoso y empieza en un proceso netamente digital. Novarecio le hace la entrevista. Y Novarecio le pregunta en la entrevista, le dice, pero ¿cómo en otro momento? Porque él cuenta todo esto que vive, dice, pero ¿cómo hiciste para vivirlo a nivel personal? ¿Cómo hiciste para vivir eso de ser Pergolini con CQC, con Caiga quien caiga, ser el personaje que... Con 4 cabezas que vendió. Que era un personaje Tinelli, digamos, el Tinelli inteligente, por así llamarlo. El tipo dice, mira, yo siempre tuve los pies sobre la tierra, pero me pasó algo muy particular. Yo dejé la televisión y la gente ya no me saludaba. Bueno, pero vos te fuiste a las redes, estás en el online. Sí, pero no tengo el protagonismo que tenía cuando estaba en la televisión. Sí. O sea, su fama, su reconocimiento, lo tuvo mientras que estuvo en la televisión, salió de la televisión y dejó de ser el Pergolini porque él no dejó el aire, o sea, no dejó el ciberespacio. Y no dejó la radio tampoco. Él nunca dejó la radio, él siguió siendo Pergolini, pero claro, otro Pergolini. En ese otro, lo mismo le pasa a los productos, no todos los productos van por el mismo canal, no todos los productos necesitan las mismas estrategias comunicacionales, porque si no, Canal 10, sin ir más lejos, no existiría, o las radios, las radios de universidad, digamos, tampoco existirían, y la gente que hace marketing directo tampoco existiría, y sin embargo hay gente que se dedica a hacer marcas, hay gente que se dedica a hacer comunicación institucional, y hay gente que se dedica a hacer canales de televisión. Sí. Y con grandes novedades para el año que viene. Ah, sí, eso, pero eso va a ser el año que viene. Ya lo vamos a contar, ya lo vamos a ir contando. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Vamos a hacer el primer corte de la noche. Hay saludo, ¿no? Casi emoción. ¿Por qué? Porque nuestra productora Luz, Sí. Que no vino, hay que decirlo. Ángela Osorno, está en Colombia y en este momento está con su papá, con José, y con su mamá Luz, viéndonos. Bueno. Y me pidió que la saludemos y es increíble que esté. Nos taladró la cabeza ayer y hoy vía mail, así que le mandamos un beso tremendo. Gran abrazo de acá, bueno, a toda esa familia que está prendido a Canal 10 a través de nuestra página web, obviamente, y bueno, y hablábamos de esto en las multiplataformas, bueno, desde Colombia, puntualmente. Contreco recomienda para evitar que cualquier objeto punzante o cortante ponga en riesgo la salud del recolector de residuos, que coloque siempre los vidrios rotos en una caja o envase de plástico y recién después a la bolsa. La tapa de la lata, una vez que ya la abriste, la metés adentro de la lata y de esa forma vamos a evitar que el recolector se corte. Y las jeringas de agujas, colocalas siempre dentro del cilindro de plástico de la aguja y después tirala. Juntos vamos al